soy Alfredo Caminos de Córdoba. Siempre me piden que hable como Darín, pero yo no lo puedo por más que lo intento, así que será con mi voz, ¿sí? Pues bueno, vamos con el primero de la planificación de esta primera parte del panel 1, y voy a presentar a Virginia Guarinos, que es profesora titular de la Universidad de Sevilla, investigadora, doctora, muchos títulos, mucho currículum y también gestión, creo que no está aquí puesto. Que también ha trabajado con Ana Cedeño, que es profesora titular en la Facultad de Ciencia de Comunicación de la Universidad de Málaga, también investigadora con muchos temas, y también gestión, creo, y varias cátedras. Bueno, ellas nos van a hablar sobre protagonistas opuestos, violencias y sensibilidades en la construcción de protagonistas en dos autores españoles, Rodrigo Sorogoyen y Seth Gay. Pues bien, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Empiezo yo, creo, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los compañeros de las reinas que están implicados en la organización también del Congreso y a todos los del simposio y bueno, y también por verlos y estar con ustedes siguiendo, investigando y tratando estos temas, con los que además aprendemos bastante. Nuestro trabajo se llama Protagonistas opuestos, violencia y sensibilidad en la construcción de los protagonistas en Rodrigo Sorogoyen y Seth Gay. Hemos trabajado los protagonistas, especialmente bueno, por su predominancia, los protagonistas masculinos de estos dos directores, que bueno, de hecho uno de ellos pues, está ahora en pleno protagonismo porque ha ganado la mayoría de los premios Goya, ¿no? Tenemos poco tiempo, y hemos realizado una metodología que trata de analizar los personajes principales, los protagonistas, como persona, con una serie de dimensiones físicas, psicológicas, sociales, el personaje como rol. Voy rápido también por un poco avanzar, ¿no? Llegar a los resultados, y el personaje como actante. Hemos analizado también los estereotipos de los protagonistas, si se podían encontrar en este sentido en los protagonistas de la muestra de la que ahora hablaré, las temáticas y los conflictos en los que los protagonistas se veían involucrados, ¿no? En el caso de Rodrigo Sorogoyen, este es el director que digo que ha ganado con la película Asbestas la mayoría de los premios Goya y, bueno, y algunos de los principales premios europeos, como los César y algún César y otros premios europeos. Hemos analizado, nuestro corpus tiene que ver con 4 largometrajes desde el año 2013 hasta justo el año pasado con esta película de la que hablo, Asbestas, y una serie que se llama Antidisturbios del año 2020. Por hablar un poquito de estas películas, en Estocolmo, pues él y ella, que son los personajes, el nombre de los personajes, pues, asistimos a la degradación de la relación de una noche entre estos personajes y el aumento de la desconfianza y de la desesperanza de la chica, que termina de una manera bastante truculenta, en que Dios nos perdone. Los protagonistas son Velarde y Alfaro, que ambos tienen pues, ciertos problemas de personalidad, uno es excesivamente tímido, solitario, con poca vida personal, y eso pues, le afecta de alguna manera también a su trabajo, y Alfaro, un policía inestable, muy violento, con ciertos problemas psíquicos. En El Reino, una película que ya se convirtió, es una película bastante famosa de Sorogoyen, bastante reconocida además, el director disecciona la mente de Manuel López Vidal, vicesecretario autonómico, que se ve envuelto en la trama de corrupción y al que todo el mundo pues, intenta evitar desde entonces en su partido. Es uno de los pocos políticos de la cinematografía española, que no suele darse, por ejemplo, al contrario que la cinematografía francesa, que suele tener mayor número de películas de este tipo, ¿no? De este género. Bueno, todos en esta película, todo el español que ve esta película de alguna manera puede ver
muchos elementos de lo que de alguna manera durante estos años ha pasado en España con la corrupción y con ciertos partidos políticos. En Antidisturbios es una serie, bueno, que poco conocida o digamos, creo que en otro contexto habría sido bastante más conocida de Sorogoyen, porque se estrenó justo en la pandemia. Es una serie bastante interesante sobre una patrulla de una unidad especial de la policía y el personaje de Laia, que es uno de los pocos personajes femeninos protagonistas, en este caso del corpus de Sorogoyen, que bueno, pues es una policía muy testaruda que intenta, bueno, pues sacar adelante una investigación mientras, bueno, pues todo el mundo se pone en contra de ella, en parte porque es mujer, ¿no? Interesante es ver muchos elementos intertextuales entre Antidisturbios y, por ejemplo, la película El Reino. Por ejemplo, la trama se llama igual en las dos películas y, bueno, pues esto es interesante porque ahí siempre, además, se comparten personajes que se relacionan. Hay actores hay un actor que interpreta casi el mismo personaje, un personaje muy parecido psicológicamente en ambas películas, en fin, que tiene ahí una importante pues, elemento de unión, ¿no? de todos los elementos, de todos los temas que de alguna manera interesan a Sorogoyen, ¿no? Aquí están pues, los personajes masculinos de Sorogoyen. En general, bueno, pues como de alguna manera las conclusiones dentro de este corpus de Sorogoyen, hay que decir que la mayoría de personajes son masculinos, casi todos los principales, tanto los principales como los secundarios son masculinos, y este número es muy superior a los personajes femeninos. Todos los protagonistas son masculinos, excepto Antidisturbios, en este caso con el personaje de Laia y Estocolmo, que tiene una presencia equilibrada entre él y ella, ¿no? de los personajes. Todos son hombres y mujeres cis heterosexuales o heterosexuales. Y su constitución física normalmente es bastante normal, su estilo es casual y característico de este director también, un elemento a destacar seguramente sea el vestuario. El vestuario de alguna manera hace a los personajes de Rodrigo Sorogoyen, ¿no? Y además no hay una transformación física en las películas, siempre los personajes se mantienen de principio a fin de lo que es la propia película muy o sea, no tienen una gran transformación. En su dimensión psicológica, y esto también es especialmente interesante en este corpus de películas, destaca la normalidad de ciertas actitudes, ¿no? Que hacen ver a los personajes como excesivamente o especialmente sensibles, tímidos, con problemas psicológicos. Esto, por ejemplo, ocurre con el policía, que además interpreta el mismo actor en Que Dios nos perdone, y por ejemplo también la chica en Estocolmo, son excesivamente obsesivos o están excesivamente estresados, como por ejemplo en El Reino, o son muy violentos. El personaje que decía anteriormente de Roberto Álamo en Que Dios nos perdone y en Antidisturbios. En el componente social son personajes con múltiples problemas, en general laborales, con muchas obsesiones, con muchos problemas con su pasado, que siempre los coloca en una situación muy inestable en el trabajo. El trabajo es un ámbito muy importante en los protagonistas de Rodrigo Sorogoyen. Su posición sociocultural siempre es media o media baja, por ejemplo, en los policías, tanto de Que Dios nos perdone como de Antidisturbios, media en el caso de los jóvenes de Estocolmo, o muy alta o muy alta en el caso del Reino, ¿no? También por las temáticas que se tratan. Como rol y bastante, todos son sujetos, los protagonistas todos actúan como sujetos, como de alguna manera están aquí los personajes que luego son más héroes o menos, y aunque también hay personajes que actúan como influenciadores de otros, ¿no? Que necesitan que otros personajes hagan algo para ellos conseguir su. Esto ocurre, por ejemplo, en El Reino o en Antidisturbios. Los personajes se mueven además en entornos mayoritariamente laborales, como he dicho anteriormente, y desarrollan temas de todo tipo, por ejemplo, sobre todo laborales, familiares o personales. Los estereotipos más destacados son, por ejemplo, el corrupto en El Reino, el frívolo y mentiroso en Estocolmo, el desquiciado, de Que Dios nos perdone, y de nuevo de Antidisturbios, y el obsesivo compulsivo también de
que Dios nos perdone, el personaje de Velarde. Además, casi todos los hombres presentan un rasgo de masculinidad tradicional, especialmente en el caso de los policías, de antidisturbios y que Dios nos perdone, con alguna excepción, ¿no? El personaje psicológicamente traumado de Velarde, por ejemplo, que Dios nos perdone, ¿no? Más tímido, más apocado. Sin embargo, todos tienen un conflicto con esta masculinidad y tratan como de adaptarse a los nuevos tiempos, pero tienen muchos problemas con esta temática, ¿no? En El Reino, por ejemplo, el ideal masculino de éxito social, además, se representa de una forma muy clara, pero se ve problematizado, ¿no? por la propia trama. En el caso de las mujeres, se presenta igualmente con personajes activos, protagonistas, especialmente el de Laia, de Antidisturbios, como oponentes y antagonistas, pero sin mucho éxito, finalmente, en el caso de estos son los dos únicos personajes de toda la muestra de las 4 películas y de la serie. Y esta es la parte de Rodrigo Sorogoyen. Dejo a mi compañera Virginia pues compartir y seguir con el siguiente director, que es Sesgay. No consigo poner la pantalla completa, ahora sí. Bueno, pues en el lado opuesto está Sesgay, que es un director un poquito mayor en edad con respecto a Sorogoyen, aproximadamente pues unos 14 años, lo cual no es suficiente como para decir que sean de generaciones diferentes. Pero sí es cierto que su filmografía y la manera de interpretar los personajes protagonistas es radicalmente opuesta en un autor y en otro. Hemos seleccionado también 4 largometrajes, los últimos 4 largometrajes y una serie, para que la muestra fuera lo más equilibrada posible entre los dos directores, ¿no? Estamos hablando, en el caso de Sesgay, de una muestra de alrededor de 30 personajes, porque la obra de Gay es una obra de coralidad. Es una obra que tiene al menos 2 películas, tanto Una pistola en cada mano como Historias para no dormir, una serie de episodios que en el caso de Una pistola confluyen en el episodio final y en Historias no llegan a confluir. Eso hace que tengamos un alto número de personajes y por tanto también una gran variedad de tipos humanos, pero realmente no termina siendo así. ¿Por qué? Pues porque como vamos a ver a continuación, los personajes masculinos son muy homogéneos en realidad, los personajes masculinos de Sesgay. Y digo masculinos porque el número de personajes, tanto principales como secundarios, es escandalosamente superior al de personajes femeninos en este autor. Pero vamos, tan escandalosamente como aproximadamente un 90% masculinos y un 10% femeninos. Además, hay una serie de actores fetiche que se repiten en la filmografía, argentinos, por cierto, Alfredo, como son Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia, que aparece tanto en las películas como en la serie que está protagonizada precisamente por Sbaraglia, ¿no? Como ha dicho Ana, también todos los personajes son cis heterosexuales, los personajes masculinos, también los femeninos, a excepción de una pareja de protagonistas sentimental, que es una pareja heterosexual, pero tiene también prácticas homosexuales en tríos o en parejas compartidas, y en la última película donde aparece también un chico homosexual amigo de una de las protagonistas en uno de los 5 episodios. En cuanto a la dimensión física que presentan los personajes masculinos de Guy, como pueden ver ahí, que hay fotogramas de una pistola en cada mano, bueno, pues son personajes absolutamente vulgares, hombres completamente normales, de los que se pueden ver en la calle en cualquier momento, sanos, además, a excepción de uno de los personajes, Truman, de la película Truman, que es un enfermo terminal de cáncer. Son todos también, curiosamente, blancos, españoles o argentinos, Alfredo, y además urbanitas, en concreto no de cualquier ciudad española, sino de Barcelona, igual que la ciudad a la que pertenece y en la que nace el director. Es decir, estamos hablando de un director que está muy pegado a su ambiente sociocultural, incluso geográfico, ¿verdad? En ningún caso hay personajes rurales. Eso también es algo interesante. Las edades
se mueven en una horquilla entre 35 y 45 años. Les repito, son todos heterosexuales y están en una etapa productiva de sus vidas, que se supone que es en las edades, ¿no?, en las que sucede todo. Lo más importante, donde los hombres pueden dar todo lo mejor o recibir todo lo mejor o, por supuesto, lo peor. No tienen rasgos estilísticos, no pertenecen a tribus urbanas, no van con ropa de marca, no son especialmente elegantes. Es un estilo también muy, muy casual, ¿no? Y carecen además de transformación física. No se les observa deterioro a lo largo de la película, menos en el caso de la serie, ya os comentaré por qué. En cuanto a la dimensión comportamental, vemos que la mayor parte de todos los personajes masculinos son tranquilos, reflexivos, de muy pocas complicaciones, tolerantes y manifiestan sus sentimientos, si no desde el principio, sí poco a poco, como parte de esa evolución psicológica del arco de transformación del personaje, ¿no? En algunos resalta especialmente la perseverancia y la insistencia, sobre todo en Truman o en Félix, y también el sarcasmo, por ejemplo, en el personaje principal de Sentimental. Sin embargo, sus comportamientos no son comportamientos complejos, salvo que están caracterizados por la duda. Son hombres que viven permanentemente en duda, son hombres que tienen un problema relacional fundamentalmente con las mujeres, aunque tengan pocas posibilidades de contarlo, les da miedo contarlo a las mujeres y muchas veces utilizan a otros hombres para contarlo. Lo que sí es verdaderamente curioso, y es un elemento que une prácticamente al 80% de personajes masculinos de Guy, es que todos están en terapia psicológica, todos van al psicólogo o han ido al psicólogo o están a punto de entrar en terapia psicológica, lo que significa que este aspecto, esta dimensión comportamental de encuentro con el ser humano, el hombre consigo mismo, es muy importante en la visión de este director, ¿no? En realidad, las metas y los objetivos que tienen en la vida estos personajes son muy diversos, la verdad, pero el fundamental es el de resolver sus propios problemas psicológicos, sus miedos y sus frustraciones. Eso es algo bastante raro en los personajes masculinos protagonistas en el cine español, que se muestren tan débiles psicológicamente y tan necesitados de una cobertura, una mayor apoyatura emocional y sentimental, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Esa evolución psicológica de empatía y de acercamiento con respecto a la superación del propio conflicto, del personal e incluso del de los amigos, ¿no? Suelen ser hombres que tienen carreras exitosas o al menos tienen trabajo, quitando uno que está ya jubilado, que es Darín, en Una pistola en cada mano, y quitando a un periodista también en Una pistola en cada mano que está en paro. El resto suelen tener todos trabajo. Están separados o casados y tienen hijos y no tienen problemas para sobrevivir, viven en buenas casas, tienen por lo tanto una posición social y cultural media alta, a diferencia de los personajes que nos ha presentado Ana con anterioridad. Lo que sí sucede en este sentido es que, a pesar de que esos ámbitos laborales están muy bien situados, los conocemos por referencias. Curiosamente, hay muchos profesores, tanto universitarios como de instituto, fundamentalmente de música, de literatura, cosas que tienen que ver con las humanidades, que son cosas también muy de guetos, de terciopelo, de personajes femeninos. Igual que lo de no aparecer en escenas o en conflictos laborales, sino en conflictos domésticos o sociales de amistad. Eso los acerca bastante a lo que sucede con los personajes femeninos en la cinematografía española, que es que no suelen salir de esos guetos familiares y domésticos y de amistad. En este caso, los personajes masculinos están muy igualados, ¿no?, con lo que podrían ser los personajes femeninos de otras obras. El problema fundamental está en lo que afecta a este protagonismo, a esta heroicidad, como ha hablado Jerónimo, esta falta de héroes,
en, en el cine colombiano o incluso en el cine hispanoamericano, se confirma también en este caso en la dimensión narrativa de los personajes de Sesgai, porque a pesar de que son sujetos de la acción y son protagonistas y antagonistas de ellos mismos, porque ya repito, no hay mujeres protagonistas, salvo en un episodio suelto de la primera película, de Una pistola en cada mano, en la mitad más o menos de la película sentimental, y en uno de los episodios de la última película, en Historias para no contar, que está protagonizado exclusivamente por 3 mujeres que son actrices, que son amigas y van a hacer una prueba. A excepción de eso, el resto se tienen que hacer las réplicas, son protagonistas y antagonistas, no queda más remedio, ¿no? Esta antiheroicidad de nuestros personajes, no estoy muy segura de que pueda considerarse tanto como perdedores o como antihéroes, o héroes a su pesar, en cualquier caso, ¿no? En esa dimensión narrativa he puesto los 2 que entiendo que son los únicos héroes a su pesar, porque claro, Darín es en Truman el héroe de su propia muerte, es el que diseña y se empeña en diseñar los últimos momentos de su vida, y es el que da aliento a su amigo, ¿no?, íntimo. Tanto es así que les he puesto ahí un enlace a Funeral Natural, que es una página web que, bueno, pues de este nicho de negocio, nunca mejor dicho, que utiliza la película como referente para enfrentarse a la muerte, ¿no? Por otro lado, el personaje de Svaraglia de la serie Félix, pues también tiene una serie de características que como héroe no encajan, porque se ve envuelto en una serie de problemas, es un thriller, pero todo es por amor, porque está a la búsqueda de una chica con la que acababa de empezar una relación. Y su comportamiento como nuevo hombre, como representante de las nuevas masculinidades, le hace que tenga esta transformación de ser un profesor de literatura amable, feliz, normal, a ser una persona que se mete en conflictos y en problemas cuando tiene comportamientos patriarcales. Entonces, ahí hay también un importante muestra por parte del director con respecto a las conclusiones a las que hemos llegado. Los estereotipos que aparecen en esta treintena de personajes que he analizado en Sesgai son, y además se repiten en varias películas, el sentimental, el desorientado, el excrápula, el impotente, el maltratador de género, el ridículo, el infiel y el héroe a su pesar. Entiendo que con estos mimbres se puede afirmar que efectivamente la heroicidad no existe. Ninguno de los personajes masculinos de Sesgai cumple con el perfil de héroe. Las conclusiones que hemos extraído, que parten de la hipótesis inicial que barajábamos, era que existen 2 formas de antiheroicidad distintas en Rodrigo Sorogoyen y en Sesgai. Por una parte, Sorogoyen presenta antihéroes basándose en la violencia del patriarcado tradicional, mientras que Sesgai presenta antihéroes basándose en la inseguridad de las nuevas masculinidades. A pesar de que son 2 formas distintas de antihéroes, sí hay un único contenido, que es la crítica al hombre heterosexual y la necesidad de su resituación en el tiempo contemporáneo. Porque aunque entiendo que la violencia que aparece en todos los personajes de Sorogoyen no es una violencia en apología, sino todo lo contrario. En Sesgai se vuelve muy evidente, ¿no?, cómo los hombres son ridículos, cómo los hombres necesitan, digamos, actualizarse a los tiempos que corren, pero cabe la duda de que la violencia extrema de los hombres de Sorogoyen puedan ser interpretadas precisamente como un apoyo, ¿no?, una apología a esa violencia. En absoluto. Se puede ver claramente que ese fracaso de la violencia en todos ellos
conduce precisamente a deducir que ambos, dos perfiles muy distintos de masculinidades, de protagonistas, finalmente tienden a lo mismo, ¿no? A la reformulación de los perfiles masculinos en la actualidad. Y por eso ninguno de los dos utiliza personajes femeninos. No por discriminación, no, sino porque necesita ambos directores realzar los personajes masculinos para que queden expuestos en sus vergüenzas. Muchas gracias. Y voy a presentarle el siguiente grupo: Elena Galán, doctora en comunicación, profesora de la Universidad Carlos III, máster en guión de cine y televisión de la Autónoma de Barcelona, ha estado en distintas cátedras, todas relacionadas con la narrativa audiovisual. Su línea de investigación son identidades y representaciones. Y Joana Peña tiene muchas publicaciones sobre eso, muy recomendables. Joana Peña, de El Salvador, pero está en España, también en la Carlos III, es periodista, especialista en género y violencia y derechos humanos, doctoranda en investigación de medios, y también trabaja en el Instituto Universitario de Estudios de Género y visitante en el Centro de Estudios SILAS de la Universidad Católica, ahí si lo pronuncio lo digo mal, Ingolstadt de Alemania. Bueno, nos van a introducir en un tema apasionante: el viaje de la heroína en las narconovelas. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Saludos también a todos los colegas de la Red INAF que están escuchando, los que intervienen y los que no, que nos están acompañando, y a la gente también que nos está siguiendo por redes. Agradecer rápidamente al profesor Jerónimo Rivera, bueno, pues por la invitación siempre tan entusiasta a la cantidad de proyectos que hace, y concretamente, bueno, pues a este que es un proyecto que creo que es muy bonito y que tiene muchos enfoques, muchas aristas y formas de abordarlo. Nosotras, como bien ha dicho Alfredo, pues vamos a cambiar un poco pues de objeto de estudio. Nos vamos a las narconovelas. Como pueden ver en el título, heroínas lo entrecomillamos, puesto que es un término que vamos a poner en discusión. Y bueno, pues vamos a trabajar precisamente sobre este tema, que bueno, pues tiene ahora mismo no tanta difusión a través de las plataformas. Aquí, que se ha saltado una diapositiva. Bueno, a partir precisamente de este éxito de series que conocerán, por ejemplo, la de Narcos, ¿no? Bueno, en España también se han hecho muchas, o en Estados Unidos con Breaking Bad. Empieza una tendencia que nos parece interesante analizar. Decir que, bueno, entendemos el concepto de lo narco o la narcocultura un poco en la línea de Omar Rincón y muchos otros estudiosos del tema, donde lo narco pues no se limitaría solamente a un tráfico o un negocio, sino también sería una estética que cruza y que tiene que ver mucho, ¿no?, con la cultura, la historia, lo relaciona con la historia de Colombia, y que hoy en día se manifiesta pues en la música, la televisión, el lenguaje, la arquitectura, una narcoestética pues muy ostentosa, exagerada, grandilocuente. Estoy citando literalmente las palabras de Omar Rincón, de autos caros, siliconas, fincas, en las que las mujeres hermosas se mezclan con la Virgen y la Madre, ¿no? Creo que una de las aportaciones más interesantes que hace es que habla de cómo la narcoestética pues, no se puede entender solamente como mal gusto, sino otra estética que es la que poseen aquellas comunidades precisamente desposeídas, que asoman a la modernidad y que solamente pues, encuentran en el dinero la posibilidad de existir en el mundo, ¿no? Este dinero que compra pues, todo lo que se consigue a través del narcotráfico, de lo ilegal, de la corrupción y del poder político. Entonces, nos parece interesante a partir de ahí pues, entender todo lo que tiene que ver con la narcocultura como un sistema semiótico bastante complejo, muy jerarquizado, que se manifiesta pues, a través de todos estos artefactos culturales, sintetizando muchísimo, ¿no?
Bueno, a partir de aquí empezamos a ver dónde vamos a centrar la atención de nuestra investigación y decidimos, bueno, vemos que también hay muchas publicaciones y casos reales, ¿no?, donde se habla de todas estas mujeres que van ascendiendo en el narconegocio y ocupando puestos de poder, ¿no? Casi siempre pues, las ven representadas o bien como misses en el mundo de la belleza, ¿no? O con armas, ¿no? En alguna de las fotos que tengo en la pantalla. Entonces, a partir de ahí nos parece que es interesante observar también que hay una tendencia, que soy algo, es una tendencia en las ficciones, a partir sobre todo de Sin tetas no hay paraíso, que fue además muy famosa y se extendió, se hicieron muchas versiones, originariamente de Colombia, ¿no? Y a partir de aquí, pues hay muchísimas ficciones protagonizadas por personajes femeninos que van a ser jefas del narco, esposas, viudas, madres, hijas, amantes o buchonas, que es como se denominan habitualmente, que se van a definir en relación a un protagonista masculino, ¿no? Casi siempre vienen de clase humilde y van ascendiendo en la jerarquía del poder, mujeres muy bellas y van a sufrir la violencia directamente en este viaje heroico, entre comillas, y también van a ejercer la violencia. Esto se ha presentado muchas veces como empoderamiento a través de las redes, de la prensa también, en artículos académicos, ha sido un término que ha entrado en discusión, también ha sido muy discutido, y nosotras precisamente pues, queremos abordarlo y dar nuestro punto de vista. Bueno, hacemos de todas las series protagonizadas, estas no son las únicas, hay muchas más, localizamos un total de 19 producciones, pero bueno, pues vamos de alguna manera poniendo una serie de condiciones y nos quedaríamos, que no voy a explicar ahora para no extenderme demasiado, para establecer estas 6, ¿no? Que es el objeto de estudio en el cual nos vamos a centrar. A partir de ahí, la pregunta que nos hacemos es si hay empoderamiento en estos personajes. ¿Y de qué se habla cuando se habla de empoderamiento? Que es una palabra que ya está muy manoseada, muy utilizada, ¿no? Hay muchas acciones que se llaman empoderamiento. Entonces la pregunta es, ¿quién dice, desde dónde se dice que es el empoderamiento? Más allá de cómo se empezó a usar el término originariamente, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se ha extendido y qué efectos genera? Sobre todo cuando hablamos del empoderamiento de estas mujeres en estas ficciones. A partir de ahí, bueno, van surgiendo pues, muchas otras preguntas. Destaco algunas de las principales. Por ejemplo, si podemos leer las narconovelas desde la estructura mítica del viaje del héroe, pues empezamos a relacionar, a partir de este proyecto, nos da la idea para relacionar el concepto de heroísmo con el concepto de empoderamiento. Entonces, nos preguntamos, por ejemplo, si determinadas variables como la clase social, la etnia, el género, la nacionalidad pueden influir en este viaje. ¿Cómo es este viaje? ¿Cómo es ese viaje de iniciación en el caso de las mujeres? Y por qué el viaje del héroe se entiende como una experiencia universal y el de la heroína como un viaje que implica solo a las mujeres. Aquí hay muchas... bueno, ahí está recogido también, ¿no?, cómo Campbell entendía el lugar de la mujer en el viaje del héroe. No me da tiempo a explicarlo, pero es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí nos planteamos varios objetivos y buscamos cómo podríamos entrar a discutir este modelo tan generalizado, que es un modelo, bueno, sobre todo que habla de la estructura psíquica del ser humano, originariamente, ¿no?, de los mitos compartidos, etcétera, por Campbell, que luego Vogler lo generaliza en las narraciones, los relatos cinematográficos, que es este libro tan conocido del viaje del escritor, pero que luego hay autoras que van a poner en discusión específicamente, ahora veremos alguna de ellas, pero nos fijamos en Tatar, es profesora de Harvard, antropóloga, discípula de Campbell, que aporta cosas interesantísimas en su libro sobre el modelo de viaje. Y luego también, bueno, pues Jerónimo Rivera, que pues hace su tesis sobre, como ha comentado antes, sobre el tema del heroísmo en el cine colombiano, o la ausencia, ¿no?, de heroísmo. Entonces, creemos que el objeto de estudio se adapta muy bien porque son narconovelas en contextos ambientadas en países
de Latinoamérica, donde está presente también el tema de la representación de las mujeres, que es una línea que Joana y yo pues, hemos trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí nos planteamos cuáles son esas estructuras de ascenso, si se puede hablar de un empoderamiento a través de este viaje heroico y cómo se daría, ¿no? Estos son un poco, perdón, los esquemas que, bueno, daría para mucho, ¿no? Pero los dos de abajo vienen a ser tanto el viaje de la heroína como el que establece Jerónimo en su tesis posteriormente publicada, donde, por sintetizar mucho, bueno, pues en el viaje de las heroínas, de alguna manera, pues tienen que, empieza por un no, que es un poco para cerrar la hipótesis que planteamos, es que ese ascenso de las mujeres en las narconovelas se produce desde la imitación de los aspectos más negativos asociados a la masculinidad hegemónica en una sociedad patriarcal, en este caso la violencia. Entonces, ellas causan violencia, sufren violencia, niegan su naturaleza femenina porque tienen un lugar desfavorecido dentro de una sociedad patriarcal y ascienden, digamos, en esa sociedad dentro de sus reglas del juego. Con lo cual, consideramos que no existe un empoderamiento real, sino un falso empoderamiento, o lo que ha venido llamando Valencia en su libro maravilloso, ¿no?, que luego comentará Joana, necroempoderamiento, que sería cuando no se renuevan las estructuras y tampoco se cuestiona el sistema de poder, sino que se asume, se reproduce, se aprovecha, generando pues, que siga siendo un poco lo mismo. Con lo cual, bueno, por no extenderme más, doy paso a mi compañera Joana, que pues va a comentar un poco los resultados y las conclusiones de este trabajo que estamos realizando. Sí, bueno, perfecto, muchísimas gracias. Ahorita, bueno, estamos como proponiendo también un poco sobre ese periplo histórico femenino en la narcoestética visual y comenzamos mencionando que el mundo ordinario es caótico y altamente violento. Entonces, esta representación es desde la hiperviolencia, donde esto se presenta como un espectáculo y con una ambigüedad moral. En cuanto a la metaforización del campo de batalla, son presentados en los territorios narcos que se dividen en ciudades capitales, provincias y espacios rurales, pero sobre todo fronteras, la frontera entre México y Estados Unidos y Colombia con Cali y Medellín, aunque luego la trama se traslade a otros lugares. En cuanto a los territorios, existe una estética que se denomina gore, con una característica que son la representación de asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, pero también como contraparte actos de corrupción, ineficiencia policial y tortura por parte de los efectivos policiales y militares, que justamente recuerdan la deslegitimidad que posee actualmente el Estado. Y justamente siguiendo lo que menciona Valencia en su libro Economía Gore, define este proceso como un necroempoderamiento, donde los procesos que transforman los contextos y situaciones de vulnerabilidad, de subalteridad y la posibilidad de acción y autopoder se logra por medio de prácticas violentas. Y justamente se transnacionaliza estas historias que inician en Colombia y ahora se vuelven parte de toda una cultura casi latinoamericana, donde la representación de la violencia desde el inicio de las historias, pero en el caso de las protagonizadas por personajes femeninos, es la violación como recurso estético de entretenimiento en 4 de las 6 narcoseries. ¿Cuáles son algunas características que hemos encontrado? Primero, existe un grupo de protagonistas, en este sentido tendríamos La Reina del Sur, La Viuda Negra y Anastasia en Los Dueños del Paraíso, donde el mundo ordinario es caótico y altamente violento, y como ellas están ocupando un espacio desde la pobreza, sufre su cuerpo esa violencia. En cuanto a las representaciones de esas mujeres, pero desde un espacio de opulencia, su mundo ordinario es justamente desde ahí, y se enmarca en una narcoactividad de cuello blanco, es decir, de clases altas, oligarquía política, que se entrelaza con las actividades delictivas para mantener su estatus económico. Y también se representa la corrupción.
¿Cómo inicia este viaje heroico? Primero, en el caso de las mujeres, comienza con la traición del mentor. Cada una de las protagonistas, entre el primer y el segundo capítulo, vemos cómo son traicionadas por sus parejas, sus padres o otras personas muy importantes para ellos y ellas. Luego de esta traición se genera una agresión, y esa agresión es representada desde una violación como recurso de sometimiento, como una reconstrucción de la violencia a estos personajes femeninos. Recordemos, volviendo a Muller, que menciona que esta representación de violencia es desde una mirada masculina. Es una construcción ideológica de la violación desde una imagen que erotiza la violencia sexual, que es una representación pornográfica que busca embellecer las imágenes de sexualmente violentas, y no es solamente la representación del cuerpo o la desnudez el problema, sino cómo se embellecen y se adoptan estas convenciones pornográficas. Hay dos formas de representar la violación. La primera es una sustitución forma de poética, es decir, que la protagonista menciona de forma irónica o como catarsis el dolor por una violencia sexual pasada, y la segunda es una representación explícita de la puesta en escena del hecho violento. Más aunado a un género cinematográfico de los años 70 que se llama Rape and Revenge, o violación y venganza. En esta estrategia, la narración es una narración híbrida de la violación femenina que se nutre de una amplitud estilística de la representación y que juega con una ambigüedad moral en la explicitación de los actos violentos que son representados como espectáculo a observar. Luego de que esta mujer o este personaje femenino ha sido sometida a ese vejamen, ella se ve obligada a actuar, no hace porque le apetece, sino que se le ve obligada y elige la vía legal como la única vía para sobrevivir, es decir, el delito y el crimen. ¿Por qué? Porque ella está inmiscuida en una cultura de hipermasculinidad e hiperconsumo, donde el cuerpo de las mujeres es consumido no solo de forma violenta, sino también en que las mafias utilizan como centros de encuentro, lugares de entretenimiento, donde los cuerpos de las mujeres son presentados, ¿no? Como bares y clubes. También es interesante mencionar que existe una división social y de trabajo derivado de esta violencia casi de una forma empresarial, donde los hombres o los personajes masculinos están necroempoderados y las mujeres o los personajes femeninos tratan de imitar esa fabricación de violencia espectacular y muerte como mercancía y como sinónimo de respeto dentro de la estructura criminal. ¿Qué sigue después? Pues estas mujeres empiezan a sufrir un ascenso social, pero este ascenso está determinado por una transformación, y es la transformación del patito feo o el cuento de la Cenicienta, en la que ella se transforma en no la mujer humilde o que veíamos, ¿no? en Pretty Woman o Anne Hathaway, el diablo viste de Prada, no, sino que ese cisne blanco ya no se transforma en eso, sino que se transforma en una mujer fatal, en una mujer que es bella, inteligente, pero sobre todo peligrosa, aunando también a esos discursos del mito de la belleza. Otra de las cosas interesantes que hemos encontrado es que existe de forma intrínseca el tema de la moral católica, esta adopción no de llevar los escapularios o rezarle a la Santa Muerte, sino como defensora de valores tradicionales como la familia, la maternidad y la protección, sobre todo el tema del no al aborto, que es un tema muy complejo socialmente en América Latina, pero que en estas representaciones, estas mujeres, a pesar de que son las dueñas del narconegocio, ellas defienden la maternidad y defienden el tema del no nacido. Así empieza este periplo, que por último también vemos que siempre hay un guía masculino que se convierte en un mentor que la acompaña en todo el proceso, mayoritariamente tiene mayor poder, mayor edad y mayor experiencia, y mientras sus amantes representan un hombre débil, es decir, una mujer fuerte genera un hombre débil. Esto sería como un poco lo que estamos desarrollando en este proceso.